Hoy una película que tiene mucho de buen cine y también mucho de simbólico. Su director, Elia Kazan, gustó de denunciar injusticias varias en sus obras, desde las cometidas por la hipocresía social hasta las acaecidas a causa de la miseria moral y económica. Su cine tuvo mucho de reflejo de las sombras de la condición humana, al igual que su experiencia vital. Marcado para siempre por su testimonio durante la caza de brujas contra antiguos compañeros del Partido Comunista, Kazan firmó una de sus obras maestras, protagonizada por su actor fetiche, Marlon Brando. La Ley del Silencio se encuentra entre las grandes obras del cine, no solo por sus méritos cinematográficos, también por la fuerza con la que Kazan filmó su propia expiación. ¿Quién le iba a decir a Elia Kazan que su obra maestra surgiría tras una justificación? O eso es lo que dicen muchos críticos de cine, y lo que sí que está plenamente justificado es que estén ellos aquí hoy en el Callejón para comentar La Ley del Silencio. Son todos miembros del Cine Club. Mariana de Talavera de la Reina, Oliver Garbín, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Carlos Torrijos. Hola, buenas. Y José Luis Pozo. ¿Qué tal, Benzi? Todo súper justificado. Hombre, por supuesto. Vamos a ver hoy una obra, quizá ya lo debatiremos después, la obra maestra de Elia Kazan, La Ley del Silencio, del año 54. Oliver, ¿por qué tenemos que verla? ¿Por qué tenemos que verla? Es que hay tantas razones. Ya la historia es excelente, ¿no? Tiene una trama en la que se empiezan a suceder una serie de no sé, el contexto de los muelles, de la mafia, el ambiente que transmite, ¿no? Es excelente la historia. Y luego, a partir de ahí, pues genios ahí en proceso. Es la obra maestra de este director. Luego hay unos contextos que después contaremos y pues vamos, es que es dejarse llevar absolutamente, lo de siempre, y vamos a ver una gran película que nadie se arrepentirá de haberla visto, seguro. Carlos. Bien, yo voy, como dice Oliver, hay muchas cosas, hay muchos motivos por los que verla, pero yo me voy a limitar hoy al tema de los actores de la película, porque la verdad es que, independientemente de ser una obra maestra, una gran película hecha por Elia Kazan, tiene unas interpretaciones, partiendo desde luego la formidable de Marlon Brando, pero es que no solamente Marlon Brando, tiene la introducción de una actriz que es Eva María Sainz, por primera vez al cine, que hace una interpretación formidable, y a partir de aquí su carrera se lo haría de forma fulgurante. Pero es que también están Karl Malden, también están Lee J. Y por supuesto está alguien que a mí me encanta, que es Rod Steiger. Rod Steiger para mí es formidable. Pues toda esa conjunción, con muchas cosas más, como hemos dicho, y ahora seguiremos, nos hace que la veamos con mucho interés. José. Si me permitís un símil del póker, sí. Es doble parejas alas, ¿no? La pareja de malos, Steiger y Lee J. la pareja de buenos al final, ¿no? Brando y Eva María, y el as, que podría ser otro el as, pero como está solo, el juez, que Karl Malden está impresionante, ¿no? Un Malden y Brando que repiten con Kazan, habían hecho el tranvía, luego Brando se iría con él a hacer su película del rostro impenetrable. Debían de llevarse bastante bien. Y bueno, ¿qué decir de La Ley del Silencio? Una de las obras maestras de la historia del cine, ¿no? De Kazan. Esto es para quedarse clavado en el asiento. Sí. Ahora sí que va a imperar aquí la Ley del Silencio, porque no vamos a decir ni mu mientras la vemos. Hasta luego. Volvemos al Callejón de las Maravillas, deseando de romper esta Ley del Silencio, porque tenemos mucho que decir sobre esta obra maestra del cine, una película del año 1954 dirigida por Elia Kazan, y dicen muchos entendidos que una de las mejores interpretaciones, si no la mejor, de Marlon Brando. Bueno, tiene muchas, Marlon Brando muy buenas. Aquí está impresionante, Marlon Brando, está impresionante.
A mí me gusta muchísimo, lo que pasa es que, claro, yo el Brando del Padrino lo adoro, un tranvía llevado a deseo, si fuera mujer quizá me gustaría más, pero está a la misma altura. Brando para mí fue el actor más grande, luego pensé que era De Niro, Brando, luego me quedé con Gary Cooper, luego con Cary Grant, y son los más grandes, son los más grandes. Brando está ahí, es después de los más grandes, pero está a la altura de aquellos primeros que también hablamos siempre, ¿verdad? Y Marlon Brando, que ya al principio, antes de ver la película, lo comentabas precisamente tú, ya había coincidido con Karl Malden, había trabajado ya también con Kazan, repetiría... Bueno, también hizo sin Malden esta vez. ¿Y el tranvía llamaba eso que es anterior o posterior? Es a esta película? anterior. Sí, es la primera. Zapata yo creo que es del año siguiente del tranvía y este es 4 o 5 años después. Además, Marlon Brando casi fue una apuesta de Kazan para el cine. Sí, sí. Claro, lo tenía ahí en la academia. En el Actor Studio. No, hay que verlo como actor, qué difícil es. Tiene que ser un gran guión, ¿no? Para que llegue, pero lo difícil que era hacer este papel con esa ambigüedad y con esa tensión que tiene que transmitir en todo momento. Sí, pero y ternura también, ¿eh? Claro, Porque es que tantas cosas, transmitirlas a la vez y en tantos momentos distintos de la película, pues gran guión, pero a la vez este tío... ¿Cómo hubiese sido esta película con el guión si lo hubiese hecho Arthur Miller? Porque se le encargó a Arthur Miller. Lo que pasa es que declinó hacerlo por el famoso tema de La caza de brujas. Sí. No fue encargado, es que tenían un guión hecho, Kazan y Miller, anterior, que se iba a llamar El Garfio. Ajá. Y era también en un muelle, pero muy distinto. No tenía gancho la película. Eso es lo que dijeron, porque cuando iban a filmarla es cuando vino el follón. Vino el lío y hace una película muy parecida en el mismo contexto, en el mismo contexto de los muelles, pero en vez de ser una película reivindicativa con sindicatos de clase, pues él hace una película pues crítica no a los sindicatos de clase, que son los rojos, sino a la mafia. Porque si no es imposible hacer una justificación de la delación. Claro, pero hay críticos que dicen que equipara al comunismo con grupos mafiosos. La comparación que hizo de ese sindicato con la mafia, porque aquí en realidad son mafiosos, ¿no? No, es que los sindicatos eran así. Bueno, los sindicatos en Estados Unidos, muchos eran mafiosos. Sí, pero a lo que se refiere a Messi yo creo que es la similitud que Kazan hace en esta película de los mafiosos con los comunistas a los que él había denunciado en el comité de actividades. Claro, para justificar su pero delación. Eso lo hacen algunos, pero yo creo que no hay por qué hacerla. No hay por qué hacerla porque claro, hay comunistas y luego están los sindicatos que es una fuerza no social, no socialista ni comunista. Los sindicatos en Estados Unidos no tenían nada que ver con el Partido Comunista, casi ninguno. Bueno, es que el Partido Comunista de Estados Unidos no tenía nada que ver con el Partido Comunista. Por supuesto. La Unión Soviética ni nada que ver. El guión por el que Bat Schulberg ganó un Oscar, como bien decías, en principio se le encargó a Arthur Miller y precisamente por la denuncia que había hecho en el año 52 de sus compañeros. Una especie de boicot, vamos. Sí, Bat Schulberg, uno de los mejores guionistas de Hollywood, también novelista, que delató también a algunos compañeros del Partido Comunista durante la caza de brujas. Es que aquí se han juntado las dos cosas, ¿no? Porque en realidad es que es una obra maestra en todos los sentidos y el guión lo merece. Y luego está toda la historia esta de la caza de brujas que queda un poco ahí, pero que realmente la película es que sin nada de esto alrededor y con todo esto alrededor se mantiene igualmente. Se mantiene igual, es una gran obra cinematográfica. El guión... Es que yo creo pero que yo creo que sí, algo influyó. Yo creo que sí, la hacen para justificar que la delación, cuando estás delatando a los que son malos, está bien hecha. Y entonces él hace una película para delatar a los malos. Y luego Arthur Miller, 3 o 4 años después, hace una película sobre la delación cuando estás delatando a los que no tienes que delatar, que es Panorama desde el puente, que luego la llevaría, la estrena el año 55, si no me confundo, 56, en el teatro, y la lleva Lumet al cine el año 61, con más pena que gloria, o sea que no es muy conocida, ¿no? Fue más conocida para... Claro, Arthur Miller fue muy crítico con todo esto, retrotrayéndose al tiempo de
la verdadera Sí, la caza bruja de de Salem. brujas literales, las brujas de las brujas de Salem, Salem. pues Sí. también hace una crítica de todo esto que estaba pasando en Estados Unidos en esa época. Fueron tiempos muy duros, ¿no? Sí. Y el hecho de que Lumet, el otro día es que echamos en el Cine Club Mariana Para uno una que película para de otro, Lumet, claro. que bueno, ¿cuál echamos de Lumet? Que no me acuerdo. La de Paul Newman. Ah, sí, esta Veredicto de Final. Veredicto Final. Y hablábamos de eso, que Lumet del año 61, o sea, 5 años después, 6 de La caza de brujas, lleva la película de Arthur Miller. O sea que esto duró lo que duró 3 o 4 años hasta que McCarthy totalmente se desprestigió y tal. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que se cargó un montón de gente. Claro. Porque Arthur Miller ya no Hubo volvió a ser gente, lo que era. totalmente defenestrada, Sí. que no pudo volver a trabajar o tuvo que volver a trabajar bajo seudónimo. Zero o... Monster se suicidó. Claro, Bueno, De todas maneras, lo que digo, ¿no? Que el guión que en sí que es excelente, ¿no? No, el guión Por ejemplo, es buenísimo. el ejemplo que hay de tener a este personaje en el que tienes esto que ponen todos los libros de guión, que es el personaje protagonista con conflicto interno y un conflicto externo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Sí, sí, o sea, esto es para poner de manual en una escuela para explicarlo. Tener este personaje que tiene el conflicto con el hermano, ¿no? De no llegar, y el conflicto interno de no ha llegado a ser lo que podía haber sido, ¿no? Y ahora lleva otra vida porque le han surgido esa serie de problemas con su hermano y no ha llegado a ser boxeador, que era lo que quería haber sido. Se le ha pasado el momento. Y luego todo lo externo, que es la situación en la que vive y todo esto que estamos hablando, hace que esa tensión, ¿no? Tengamos a un personaje ideal en ese sentido. Por eso digo que está muy bien armado y luego, claro, pues con todos estos elementos que vemos externos. Claro. Yo creo que es muy importante que maticemos, estamos Sí. yo creo todos de acuerdo en que Elia Kazan sería un delator, lo fue evidentemente, pero es un artista como la copa de pues un si no tiene pino, nada que ver vamos, una por cosa eso con la digo otra, claro. que no podemos mezclar Pasa una que cosa esto con es otra, no verdad tiene que nada que ver. la Ha acompañó ya aportado durante tanto a toda la su historia del carrera, cine que- toda su vida, y de hecho seguimos hablando Evidentemente. Mira, del tema. Yo tengo que explicar a Nietzsche y a Heidegger. Y Heidegger era nazi, pero era un pensador fuera de lo normal. Claro. Era nazi. ¿Qué vamos a hacer? Pero las cosas que dijo Heidegger pues han influido muchísimo. No sus acciones, sino lo que escribió. ¿Sabes? ¿Qué le pasa a Kazan? Que era un cobarde. Kazan era un cobarde, pero luego era un monstruo haciendo películas, era un artista. Porque fue por cobardía, por otra cosa no, Sí, es. O por evidentemente. miedo a Él perder el decía que era trabajo. por el amor que tenía a América, sí. América, Que luego hace América, que lo echamos aquí. digamos, pero- Hay los dos personajes que llevan el ritmo de la película son primero Malden y luego Brando. Ajá. Pero el personaje de ella es fundamental. Sí. Yo primero pensaba, es como un catalizador, pero no es un catalizador porque el catalizador está encima de todas las reacciones. Es un estimulante. Porque que empiece el cura a hacer cosas es por la conversación que tiene con ella. Cuando le dice, estaré en la iglesia, usted tendría que estar aquí, le dice más o menos. Y eso que le dice ella es lo que hace que el cura empiece a actuar. mover allí. Y lo que le dice a Brando es lo que le hace actuar a Brando. O sea que el personaje fundamental, el detonante, es ella. Yo creo que es la única mujer que aparece en toda la película que habla, yo creo. porque, Sí, habla... es un mundo masculino y hay Sí, una sí. mujer que es la que mueve absolutamente toda la Sí, película. lo mueve, es el detonante de todo lo que pasa. Bueno, luego está la señora esta que cuando llaman a Brando dice, es como cuando llamaron a mi hijo. Es terrible, ¿eh? Pero Se sí te que es ponen los cierto pelos de que punta, ¿eh? es el eje que le da la vuelta a todo Y y luego los malos, tenemos unos malos. Es que es la otra pareja estelar, ¿eh? Es que Lee J. Cobb está bien en muchísimas películas, pero en esta... Aquí está impresionante. Y Rod Steiger, que lo he dicho. Y Rod Steiger. y la gabardina, ¿no? Aquí poniendo también el look este de, ¿no? Antes del hampa y todas estas cosas, ¿no? Que luego viene todo paralelo, ¿no? En esta Las época. cazadoras de cuero y las cazadoras de cuadros y los otros elegantemente Unos vestidos. leñadores y la lo- categoría y el de contraste, que son del ellos mafioso. mismos. Claro, y si a todo eso le sumas la fotografía de Boris Kaufman, Sí, eso pues ya, claro, entonces... Y el ambiente que crea la fotografía también, ¿no? Es que, bueno, aparte que es que no hay un plano malo, pero sí que es cierto que, si te fijas, los ambientes están en los muelles, con barcos de fondo, pero luego también están en los edificios y poco más. Y ahí se mueve toda la película, ¿no? Y hacer una película solo en muelles y en 4 localizaciones en edificios y tal, es muy difícil y, sin embargo, transmite todo el ambiente. Luego los trabajadores son los mismos 40 que hay siempre en toda la película, igual.
y lo logra hacer, vamos, genial. El policía ¿no? lo hace muy bien, y el segundo policía yo creo que es el mismo del cartero, siempre llama 2 veces, el bajito, me parece, que es el policía del cartero. Pero el policía que tiene más papel es magnífico, como le saca el tema del tongo cuando pierde, ¿no? Y deja el boxeo. Sí, luego el cura también es... El cura es fantástico. Es otro elemento, ¿no? Aquí en este caso ha tocado el cura, pero Cura católico. Otro elemento que mueve a todo lo que tiene alrededor. Está en una zona católica, se supone que son irlandeses, italianos, serán irlandeses. Irlandeses. El Kazan, ya sabéis que nace en la zona de Constantinopla, lo que era Sí, en Constantinopla. Turquía. Es un católico, una familia católica griega que estaba en Constantinopla. entre musulmanes, claro. La situación que sigue estando ahora, ¿no? Que se sigue dando ahora en toda esa zona de Oriente Medio hacia allí. Y Kazan es católico, entonces pone curas católicos. Cada uno pone lo que entiende. ¿Católico o ortodoxo? Perdona. Yo creo que sería ortodoxo la familia. Si es griego, la mayoría son ortodoxos. Sí, pero como en Estados Unidos no hay ortodoxos, pone un cristiano, pone un cura católico, ¿no? Vamos, que... Luego lo que sí que hacen, ¿no? Como los americanos siempre, pues al final es todo el romper una lanza a favor de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, ¿no? Que bien también saben llevar... Sí, pero después de la desastrosa vida que están llevando y de las condiciones en las que están trabajando y están viviendo, porque vamos, es lamentable, vamos, tener que estar a la puerta esperando a que a los mafiosos elijan a ver a quién quieren ir, porque son los que son afines. Bueno, pero es que eso sigue pasando hoy día también. Sí, bueno, en las hombre, plazas no tan lejos de aquí muchas veces. Bueno, No, sigue pero pasando, pero también, bueno, iba a decir por necesidad, que también la había ahí, por mucha necesidad. Estas cosas pasaban, que llegaban los constructores a coger a los albañiles de mi tema. Sí, ahora también esto ha pasado y seguro que pasa. Seguro que también pasa. Pero son terribles esas imágenes, pues cómo se matan por trabajar. Claro. Y cuando tiran el dinero. Y cómo se ríen los. Eso lo deja muy bien reflejada la película. Sí. Es necesario que lo veamos, y aquí lo hacen. Y lo hacen y se ve bien y muy bien explicado, muy bien enseñado. Parece realismo, o sea, un cine de realismo, sí. Pero en Estados Unidos, que no es habitual, porque en Europa vale, pero allí no. Y la crítica que está haciendo al establishment, ¿no? ¿Quién es el que tiene el dinero en los muelles? Pues ese señor gordo que está en la puerta, que al final es el que tiene que relacionarse directamente con los trabajadores cuando ha perdido a sus perros. Porque acaba de perder a los perros, ¿no? A los que les llevan a las ovejas, a esos perros pastores que tenía. Entonces el tipo es como los pintan en las viñetas de Chumichumi, no sé qué es, así gordos. Y con el abrigo y con las manos en el bolsillo. Le dicen, te pagan, cuando le quieren hacer jefe le dicen, te pagamos, pero por no hacer nada. Sí. Incluso le mandan a un puesto a descansar. Sí. O sea, más claramente todavía te dejan que encima no hacen nada. Yo estoy hablando del burgués del final, de los jefes, ¿no? Sí. No, del burgués del final, el capitalista, que es el que sale al final en la puerta del muelle, el que se las tiene que ver cuando ha perdido la fuerza de sus esbirros, el que tiene que decir venga a trabajar. No había salido en toda la película. Había salido el socio mafioso, que tampoco sale más que en una foto y de espaldas, viendo la tele. No, pero yo creo que es una autoridad, eso es alguien que está haciendo la vista gorda. Sí, porque es que en realidad quien controla el trabajo son los sindicatos. El que está de espaldas, dices. El que está de espaldas es como alguien en una foto en el bar, de la administración pública o que está haciendo la vista gorda. Puede ser de la administración. Hay que dar dudas porque tienen que quedar. Y el otro tío es el capitalista. El que es el capitalista es el que está en la puerta ya cuando viene Brando hecho polvo, el que hemos visto ahora al final. Ese es el señor que es el de los negocios. Esto, como habéis dicho, está basado en hechos reales. O sea que, bueno, luego pues Schulberg lo guionizó. Sí, sobre un líder sindicalista que además lo hace Stallone. Es que era uno muy famoso. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, era un nombre italiano, Hoffa. Hoffa fue uno de los más famosos sindicalistas. Bueno, y sin irnos más lejos. La película de De Niro, del italiano de Érase una vez en América. Ahora no me acuerdo del nombre del director. Érase una vez en el oeste, hasta que llegó su hora. Leone. Cuando tienen que tratar, cuando se les acaba el negocio, los que se quedan con el negocio cuando acaba la ley seca, es el sindicalista. Son los sindicatos. Es que la mafia los sindicatos eran una mafia. Ciertos sindicatos siempre han tenido mucha fuerza.
claro. Érase una vez El en del América. sindicato de camiones, el de Érase una vez en América. El sindicato de camioneros. No había los sindicatos de la industria del cine. Que le hacen... Que ahí no se mueve un sindicato de guionistas o... Sí, pero ahí lo hacen más o menos... Bueno, no sé Bueno, cómo no lo- sabemos, no hemos estado ahí metidos en el... Pero el sindicato de camioneros, el sindicato de estibadores era así, vamos, y habría otros, tremendos. Esta película ganó 8 premios de la Academia de Hollywood, entre ellos, ya lo hemos dicho, al guionista Bat Schulberg. Por cierto, hay un libro publicado en español, Las Memorias, se llama De Cine, Memorias de un príncipe de Hollywood, muy interesante, de Bat Schulberg, porque él era hijo de el presidente de la Paramount en la época del cine mudo y los primeros años de la Paramount, y cuenta, pero además era muy buen novelista y narrador. Schulberg cuenta de una forma estupenda cómo eran esos años dorados del cine de Hollywood, y también ganó un Oscar como mejor actriz secundaria Eva Marie Saint en su debut. En su debut del cine. Que luego veríamos en una película que hemos visto ya aquí, con La muerte en los talones, ya siendo... Qué diferente es, se llevan solo 5 o 6 años. Sí. Y Sí, parece no. unas... creo que esto lo Sí, comentamos. pero Aquí parece fíjate, una niña. Sí. José, en 5 o 6 años, qué madurez de actriz Sí, sí, sí. con La muerte en los talones, porque la verdad es que la interpretación de Eva Marie Saint con La muerte es, y estamos hablando, aquí debuta y a los 6 años ya hace una interpretación, una película magnífica de Alfred Hitchcock con Cary Grant, pero una interpretación, vamos, a la altura tanto Sí, como, sí, sí. como Cary Grant, ya que es un actor consolidado. O sea, que quiere decirse que ya merecía, ya ofrecía y Pero nos aquí daba parece mucho. una niña, ¿verdad? Es que parece una niña. Y en la de Con la muerte de los talones parece que tenga 15 años más, en vez de 5. Aquí hace la maestra, que el padre la envía con las monjas Con a las estudiar, monjas. que está estudiando, Para ser maestro, que ¿no? la dice, qué vergüenza que tener que verte con este tipo paseando. Pero no solamente con el tipo, sino con el ambiente y el panorama. Sí, que sí, se sí, puede sí, sí. vivir, porque, Vete vamos, cuanto es que- antes de aquí, que aquí no vas a encontrar nada más que yo después que te he mandado fuera para que evites esto. Bueno, y todo esto acompañado por la música de Leonard Bernstein. Sí, sí, ahí Sí, es claro, nada. esto es completita la obra, es muy Clásico. Es muy redonda. Sí, fotografía, música, de todo, todo. actores, Pues una la, gran obra. la dirección de Kazan es maravillosa. Y luego es que están todos los secundarios, es que están todos bien. Que están todos puestos, eso también es muy importante, ¿no? Es una película que a veces no lo vemos. Es que cuando no se experimentan las cosas, y uno de los defectos también que se ponen en alguna película es que no se ha ensayado lo suficiente con los secundarios, ¿no? O incluso el casting, que se ponen algunos secundarios así un poco De al azar. relleno. Y aquí, claro, es que empiezas a ver las caras y cada uno tiene su frase y cada uno va, y están todos perfectamente bien elegidos, con Hasta un las carácter palomas. definido, todos. Hasta las palomas uno de están los- estupendas. Los dos chavales que están con las palomas. Uno de los matones luego sería bastante famoso, pero es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Estoy tratando de recordarlo y no me acuerdo, porque es el Herman Monster, que aquí está muy delgadito en los matones, que luego sería la pareja de Anthony Hopkins, Bob Hoskins, perdón, en la película, el musical de Coppola de Ellos Cotton sí- Club, ah, Cotton el Club. Cotton Club, el que le rompe el reloj, El de Coppola. Sí, porque que lo está habían todo- secuestrado. No me acuerdo cómo se llama, pero es un actor muy bueno. A mí me gusta mucho por Herman Monster, que era No, una de las no. series de mi juventud. Pues es que secundarios ahí de esa banda, ¿no? Habrá como 6, 8. Hay Y unos todos estibadores reciben que siempre imágenes están. y todos buenos, que El es lo que primero digo, que iba a no. delatar, tú fíjate la interpretación de él, que luego se le cargan soltándole la carga encima y tal. Pues ese es un actor secundario apenas conocido y fíjate la fuerza que tiene en la interpretación de él, que es algo significativo porque es lo que desencadena el que ya el cura participe mucho, que Marlon Brando empiece a abrir un poco los ojos en relación al tema. O sea que, Como significativa es esa chaqueta que se van pasando unos a otros los desafortunados. O sea, ponerte esa chaqueta tienes los días. Luego se la dan a Brando contados. y no se la pone. No se la Brando, pone. No se la pone Brando, pero es otro Sí, signo tiene otra para cara, decir ¿no? que Está yo bien ahí soy... el guión. Eso es un elemento bien el empleado, que hay veces que los elementos en guión se quedan luego en el aire y no se usan. Ese Este es un sí, elemento ese es que muy importante. significa algo, ¿no? Sí. Y no sé, ya digo, es que lo de los secundarios tiene muchísima importancia, ¿no? Porque va repartiendo la historia y quizá coge aire un poco más todavía para mantener la tensión en los protagonistas. A mí me encantan, ¿no? Estas películas en las que puede haber 10, 12, 13, 14 personajes que tienen su importancia vital y que muchas veces en el cine hoy día, sobre todo en el cine español, es que tendemos todos a 3, 4 personajes y no te metas en más, no te metas en más. Hombre, Y aquí yo no sé los que escribís guiones, pero es más complejo.
es más complejo encajar todos esos personajes sin que se te Por quede eso. descompensada alguna historia o entonces claro. Pero aquí es que por va eso esto es una repartiendo obra imágenes. maestra porque Claro. porque está todo muy compensado y Yo creo no. que para escribir un buen guión tienes que imaginarte la película, tienes que verla. Tienes que estar viéndola antes de estar hecha. Claro. Si no, Me llaman ellos no el sabe bien. storyboard, que aquí le tendrían, no lo sabemos, pero se supone que le tendrían, porque en esta época se llevaba mucho lo del storyboard. Claro, pero lo que digo, aquí hay gente que no habla, pero sí se la ve muchas veces. Eso es importante también, ¿no? Y eso es un director. Hay unos estimadores que están siempre. Claro. Pero además la cámara Va se repartiendo recrea, miradas claro. y entonces ahí es cuando creas la historia, ¿no? Cuando vas creando, cuando Pero es que sacas volvamos una otra vez a expresión lo de que uno hablábamos. y veo lo que siente, otra expresión de otro y veo lo que siente. Eso es lo que es ir narrando, ¿no? Volvamos otra vez a lo que hablábamos al principio. Elia Kazan no fue uno de los fundadores del Actor Studio. Evidentemente la validez y la fuerza y lo que le da él a las actuaciones de la gente es importantísimo en sus películas, claro. Por eso todo esto que estamos hablando de secundario, el plantel de actores tan maravillosos que Desde hay. luego él siempre se rodeó de actores muy muy actores Claro, la fuerza- que la fuerza de la transmitían actuación muchísimo. Hombre, los dos grandes, y Montgomery Clift. Sí. Pero con todo y con eso, o sea, llegar en la mayoría de las escenas, estar lejos con la cámara, ¿no? Y cuando llega a esas escenas de ahí los dos protagonistas, la ambigüedad, que no se hace, ella ya desde el principio dice, tiene algo en la mirada, ¿no? Y claro, tú como espectador estás diciendo, este tío es un capullo, este tío no la va a dar un duro a esta. Y al final, fíjate, y te lo vas creyendo, ¿no? Ella desde el principio creía en él, pero el espectador dice, no, este tío vamos, la va a traicionar Te la va a claramente. Y al jugar. final, fíjate cómo es el que acaba... Bueno, también el espectador de este Brando, al final acabaron bien. Bueno, pero pero no lo todavía sabes. no era. Tienes que verla... Todavía no era de Bueno, los sí, era ya Brando, porque la verdad es Yo que asimilo después de mucho- su debut en Un tranvía llamado Deseo, ya es lo que iba a decir. a Alguien que no nadie se sepa le nada olvidó lo la ve. imagen de Brando. Es lo que iba a decir, que yo pecho de asimilo la la película. película también llamado Deseo con esta, la asimilo mucho. En las Sí, fuerzas tiene- interpretativas, sí. en muchas cosas, y sobre todo en el protagonismo de Brando, en las dos, con esa fuerza. Son dos tipos- Lo veo muy similar en Duros, ese pero tipo de distintos. cosas. Aquí es lo que de digo fondo yo, que si distinto. comparamos hoy día, ¿a quién pondríamos en España a hacer esta película? ¿No? Bueno, mejor no. Pero ahí seguramente ya se nos ocurren un par de actores hoy día que están haciendo con 20, 30 años y entrarían aquí. ¿Tendrían esa ambigüedad en la mirada? Yo ¿Sabrían podría- llevar Pues esos no. conflictos? Pues bueno, Pues seguramente habría que verlo, ¿no? bueno, habría que No verlo. decimos nombres. No. Oliver, ¿secuencia o escena? Pues no sé, mira esta, ¿no? Es que la que están los dos, los ojos de Brando cuando él no sabe, ¿no? Cuando le está contando su vida, cuando se está sincerando en esa escena de clímax ahí, no sé, es que eso es una interpretación sobrenatural ya. Pero cualquiera de las escenas en las que están los dos hablando, sobre todo la primera parte de la película, es que no sabes exactamente qué quiere, ni sabes exactamente si está pensando más en seguir con toda la gente, con los trabajadores, o apoyarla a ella. Y eso en muy pocas películas se ve. que hay Son muy mucha- intensas las escenas en las que aparecen ellos dos. Son una especie de Romeo y Julieta, ¿no? Sí, Familias una historia de amor. entre hay los mucha Montesco y los sensibilidad. Capuleto enfrentados por la... Claro, ella cómo le perdona que ha colaborado en la muerte de su hermano. Pues, Pero que hay mucha sensibilidad en una película tan brusca y tan dura como esta. Sí. Y es precisamente en ese tipo de escenas en las que tú dices, en la relación que hay entre ellos dos, eso, y también en el tema de con las palomas y los niños, pero que hay mucha sensibilidad en algo tan brusco y tan duro como una película como esta, que encima se desarrolla en invierno y se los ve respirar y echan el vaho cuando hablan. O sea, es que hasta eso Pero lo ves, le es da lo que- juego. Eso es lo que complementa, ¿no? Que el actor sabe que hay un conflicto que arrastra todo eso hasta el momento en el que suelta ese conflicto, que es con el hermano. Que es cuando Sí. le cuenta al hermano, es que yo estoy siendo lo que no quiero ser. Entonces todo eso le mueve a todo lo que le va sucediendo. Y poco a poco va aprendiendo algo de sí mismo, ¿no? Que es por eso las grandes que películas. Cuando él, claro, no querían ni... se produce el cambio. Parece que no quería ni pararse a planteárselo por Claro. el dolor que le podía causar. ¿Y quién le escucha? Ella. Ella. Yo me quedo Carlos. con esa escena que acaba de decir, en el taxi. Hombre, es que esa escena es Eso es de... formidable. Es donde dice, bueno, Claro. yo es que quería haber sido lo que no soy porque no me has dejado serlo. O sea, y ahora Porque no soy me ha dejado nadie. tú serlo, claro. Esa Y en un escena es cubículo formidable. están los dos ahí. Están pegaditos ahí. Encima, eso, dos actores en esa interpretación, diciendo lo que se están diciendo, están dando vida a lo que es el trasfondo de su relación en toda la película y en toda su vida. ¿Y habéis fijado las manos de Brando en esta película? Los movimientos de las manos son
son muy importantes. Habla con ella, está con la mano en la barbilla. Sí. Es Y muy cuando bueno. tiene el guante de ella y se le está poniendo, Sí. eso también es Ahí, importantísimo. eso sería para estudiarlo también, Sí, porque es seguramente, muy vamos, para el importante tema de las- actores, para El interpretación, movimiento seguro de que será manos de otra. Brando, como Kazan enfoca las manos en determinados momentos. Y el es- nerviosismo que tiene. Sí, sí, sí. Sí que está en conflicto Sí. constante. Pues hecho. Bueno, pues yo me voy a quedar con la presentación del IJ Kobe en la casucha esta del puerto, que ahí lo presentan como un Capone de segunda, podríamos decir, ¿no? Un Capone un poco cutre. Sobre todo me gusta cuando le pega la paliza al que se queda los $50 y luego se los da a Brando. Me gusta cómo lo presentan. Fíjate que el que había hecho de Capone un poco antes había sido Rod Steiger, porque hay una película que hace Rod Steiger y hace desde joven, el joven Capone, bueno, hasta que llega al poder. Pero bueno, Lee J. Cobb aquí lo hace magnífico como jefe malo, pero es que está... Y además, es que ¿cómo está- se es que es justifica? ¿Cómo impresionante justifica lo que ha hecho? lo que ha- Sí. porque La yo mirada vengo que desde tiene, abajo, mirada. Sí, porque sí. pues lo que hacen los malvados, ¿no? Que al final siempre Es que tiene que parecer se bueno el malo. justifican, Tiene que tener claro. algo bueno el malo, porque si no, no. En fin, pues con esa me quedo y... ¡Hala! Vaya película que hemos visto, ¿eh? Yo digo otra, ¿puedo? Rápidamente. La de las palomas de los niños. Cuando los niños se han cargado a las palomas Oh, por eso ver es la brutal. situación, eso es durísimo. Es muy duro. Eso es durísimo, que le tira la paloma a Marlon Brando y el El otro la palomo, coge. le tira el palomo. Eso es durísimo también. Sí, por todo lo que simboliza de... Sí, hay un momento que dice, delator, y el malo, Lee J. Cobb, dice, no, o el hermano, él dice, no, delatar es delatar solo a tus amigos. Hay una ambigüedad con la delación, ¿no? Porque para los que están abajo, delatar da igual, no hay que delatar a nadie, tal, porque delatar por sí mismo es malo. Cuando él dice que no hay que delatar, le dice su hermano, Lee J. Cobb, no me acuerdo, no, solo delatas y lo haces mal si traicionas a tus amigos. O sea, hay un juego de ambigüedad con la delación que se solventa al final, claro. O sea, es La escena increíble final. cómo, claro, cómo no se considera el asesinato, pero esos son asesinatos, como algo censurable, Es y peor la delación sí, la delación es peor. Chivato. Sí, sí. Chivato, es increíble, Sí, ¿no? hay Como una los carga códigos de la idea, hay una carga de la morales idea. Está todo están... medido. Mira los animales que hay en la película. Hay algún gato y palomas. Claro, ¿La el paloma gato qué que sería hace? Marlon Se Brando, chiva, ¿no? Se ¿no? le compara a Marlon Brando y Es las verdad. palomas... Es que hasta eso Claro, está es una medido, hasta rata, eso una está- rata que vuela y ellos son ratas que quieren volar. Claro. Por eso están con palomas, yo creo. La película se llama en Argentina algo así, ¿no? Ratas en no sé qué. Así no, Sí. Seguro El que título hay. argentino Sí, es no, más. Ratas del no sé cuántos, algo así. Sí. Del muelle, ratas del sí. muelle. Bueno, nos tenemos que ir, pero volvemos la próxima ¿Con semana. esta película otra vez? Podríamos volver con esta película porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero no, vamos a Vamos a echar dar otra, de vamos a otra, echar vamos a otra. emitir otra. Hasta entonces.